Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, una vez más estamos con ustedes en la presentación de este acostumbrado espacio de estudio de la Palabra de Dios. Traiga la guía de estudio. En la iglesia utilizamos una guía de estudio para un tema determinado, como es el caso de este trimestre, que estamos analizando el libro de Josué, La Fe que Conquista. Y qué bueno es que los amigos también están haciendo esa linda costumbre de estudiar de forma sistemática la palabra de Dios. Gracias de verdad de todo corazón por acompañarnos, y en este día estaremos compartiendo con ustedes un tema de mucho interés, una respuesta amable. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy, bajo la conducción, por supuesto, del Espíritu Santo. Aprovechamos el momento para saludar de manera cordial, un saludo sincero a nuestro gran hermano y amigo, el pastor José Modesto, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, oramos a nuestro bondadoso Padre para que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen a usted y a su familia. Muchísimas gracias, mi pastor, y qué bueno poder encontrarnos y recibir un saludo de bendiciones, iniciando este momento, esta oportunidad de estudio. Y de seguro que nuestros hermanos que están allí constantemente están recibiendo parte de estas bendiciones que Dios prodiga para cada uno de nosotros. Y quiero animarlos para que oremos en esta oportunidad y pidamos al Señor su dirección. Amado Señor, te damos muchas gracias porque hoy tenemos encuentro con tu palabra. Hoy vamos a recibir edificación para nuestra vida espiritual y aprenderemos cómo conducirnos en medio de la congregación para tener paz, para tener la felicidad que viene de ti y para encontrar, oh Dios, el verdadero espíritu de la unidad y de la hermandad. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Modesto, por hacer el ambiente de estudio. Y es importante recordar esto, cada vez que nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, es una norma, una regla dentro de la iglesia, o debe serlo, para nuestro crecimiento espiritual, pedir la dirección divina de aquel que inspiró estos escritos maravillosos, la Biblia, y es el Espíritu Santo. Gracias de verdad por esa importantísima oración. En la continuación de las lecciones pautadas para esta semana, que lleva como título Morando en la Tierra, la lección número 11, hoy estaremos tocando el tema Una respuesta amable. Pastor, el proceso comunicativo es un proceso bastante complejo, pero a la vez dinámico, que cuando uno lo maneja de manera correcta puede obtener muchísimos resultados. Y lo impresionante es que la palabra de Dios, la Biblia, enseña cómo nosotros podemos comunicarnos de forma efectiva, afectiva también, como es el caso que estamos estudiando. Ya analizamos que hubo una situación bastante peligrosa entre las tribus del pueblo de Israel, 9 por un lado, y 2 que se dirigieron a otro lugar al lado del Jordán para establecerse allí, y como no hubo un proceso comunicativo efectivo, esto trajo ciertas dificultades, y las 2 tribus y media del otro lado del Jordán pudieron manejar de manera muy clara el asunto de la comunicación para evitar
el derramamiento de sangre, pelea que pudo haberse intensificado si esta gente no hubiesen utilizado la forma correcta de comunicación, y eso es lo que estaremos viendo en el día de hoy, una respuesta amable. Pastor, usted ha mencionado bastante el tema de la comunicación, y evidentemente que usted también tiene esa formación por los años y la formación profesional, y es clave cuando nosotros aplicamos esos principios de comunicación a nuestras relaciones dentro de la congregación. Hermanos, nosotros nos aliviáramos bastante de muchos malos entendidos, reputación dañada, pleitos, dificultades, si usáramos de manera correcta estos principios de la comunicación, que de hecho ya están establecidos en las Sagradas Escrituras. Aquí existió el peligro, pastor, de una batalla, de una guerra civil en un momento muy delicado del pueblo, porque recién estaban instalados en las tierras prometidas, y ahora encontrarse en una guerra entre ellos lanzaban un testimonio funesto hacia las naciones, porque entienda que las naciones no solo recibieron el testimonio de la guerra literal de Dios contra ellos, sino que la guerra era una guerra espiritual, y que este pueblo era un pueblo diferente. Era un pueblo que al creer en un Dios vivo tenía un código de ética diferente a como tenían los cananeos, y Dios mismo había advertido lo que tenía que ver con las prácticas malsanas de los pueblos paganos. Imagínese usted, Pastor Scrogen, cómo el pueblo de Dios peleándose entre ellos, matándose ahora, y cómo es que la adoración a un Dios verdadero nos lleva a pelearnos, a matarnos, a derramar sangre en el nombre de Dios. Dígame. Y el motivo que están exhibiendo es algo que tiene que ver con el mismo Dios, porque la fruta de la discordia es la construcción de un altar, como habíamos estudiado anteriormente. En un altar que está haciendo el pueblo de Dios, que como se hizo anteriormente, el primero se levantó para recordar que Dios está al frente y que Dios guía en gratitud a lo que Dios ha hecho, y ahora se está construyendo un segundo altar con ese mismo propósito, pero no hay un asunto de una comunicación clara, como hemos dicho, de ambos grupos. Exacto. Uno que se separa no le comunica al otro grupo que van a levantar ese altar para reconocer que Dios le ha dado esa tierra y que Dios lo ha guiado, y el otro grupo, por informaciones quizás de personas malintencionadas, de líderes que dijeron, mira, del otro lado se construyó un altar, y entonces ahí posiblemente se vaya a adorar dioses diferente al pueblo de Israel. Sin embargo, en esta confrontación, cuando los grandes líderes de los millares de Israel van al otro lado para averiguar qué es lo que está pasando, no ni siquiera para averiguar, sino para ejecutar quizás algún tipo de sentencia, Josué capítulo 22, los versículos del 21 hasta el 29, expone claramente qué era lo que estaba sucediendo allí y la reacción de las 2 tribus y medio, cómo fue que reaccionaron y dijeron acerca de ese evento sumamente peligroso. Muy bien, vamos a dar lectura a los versículos 21 hasta el 29 de capítulo 22. Los hijos de Israel, de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, respondieron a los líderes israelitas: el Señor, Dios de los dioses, sí, el Señor, Dios de los dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a Él, o para ofrecer alguno de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro,
Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes. Descendientes de Rubén y de Gad, entre ustedes y nosotros, el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar, no como altar de holocaustos y sacrificios, sino como testimonio entre ustedes y nosotros, entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en el santuario. Así que en el futuro los descendientes de ustedes nunca podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto, convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestros antepasados construyeron, no para hacer sacrificios en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor y abandonarlo construyendo otro altar para holocaustos, ofrendas o sacrificios, además del que está construido en la entrada del santuario. Amén. ¡Wow! La verdad que uno que ha venido dándole seguimiento a este tema durante toda la semana se da cuenta que fueron palabras muy sabias, palabras muy buenas, y dieron una respuesta contundente de lo que se pretendía hacer con ese altar. Y yo pienso, pastor, que es un ejemplo para nosotros también en la actualidad. Fíjese los términos que utilizan la gente que conformaban, las personas que conformaban la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Palabras muy bien rebuscadas, muy bien dirigidas, y empezaron a resaltar los títulos del Dios a quien ellos servían, que era el mismo Dios de los otros que conformaban las 9 tribus y medio del pueblo de Israel. Resaltaron la bondad de Dios, el poder de Dios, y de ahí empezó un gran discurso para que ellos entendieran que el propósito que tenían en mente al levantar ese altar no era para servir a dioses extraños, sino más bien un reconocimiento de la bondad de Dios y cómo Dios le había guiado en todo ese proceso. Pastor, mucha sabiduría, y me gusta el mensaje porque está cargado de espiritualidad. Uh-huh. Ellos apelan allí en su defensa cuando fueron acusados. Hemos hablado que fueron acusados, los israelitas fueron prejuiciados y afirmaron justamente que era una rebelión contra Dios, pero ellos, en lugar de responder con enojo o violencia, hablaron con mucho respeto, con humildad, claridad, explicando incluso que ese altar no era para sacrificio, sino que era un testimonio a la unidad y la fidelidad del Señor. Y es muy interesante porque en este capítulo se detiene o se evita la guerra en que estaban ya predispuestos estos líderes con una acusación falsa, con una acusación injusta, propio de la naturaleza humana, pastores Cross y hermanos queridos. Así que fue divino que los representantes llegaran a este lugar para recibir respuesta del pueblo de las 2 tribus y media, para ver directamente lo que estaba pasando. Y es allí que entra en juego el versículo que tenemos de memoria de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, pastor, nosotros estamos viendo a estas personas que dan una aclaración magistral, dan una defensa extraordinaria y usan los nombres de Dios, Elohim, Adonai, para apelar a la espiritualidad en este conflicto y esperar que Dios, a través de esas palabras, pudiera satisfacer
esas respuestas que necesitaba el pueblo. Y ellos mostraron todo el respeto y el apego a Dios, porque dijeron, óigame bien lo que dijeron ellos: el Señor Dios de los dioses, Elohim, nos libre. Y Él sabe las intenciones nuestras. Él sabe que no hicimos esto por infidelidad. Y ahora que lo sepa Israel, que el Señor mismo nos llame a cuenta. Se están apelando a la verdadera intención, que es lo que la gente no conoce, Pastor Scrogin. Así que si yo veo a alguien haciendo algo, Pastor Scrogin, hermanos queridos, la mejor forma de yo tener una explicación es yendo a la misma persona, a la fuente, para evitar el rumor, para evitar las acusaciones, para evitar los comentarios sarcásticos o los comentarios más o menos sugerentes de que hay algo detrás de lo que el hermano está haciendo. Nosotros, los temerosos de Dios, debemos establecer una diferencia en nuestra forma de comunicarnos y de actuar. Y esta lección, qué bueno que llega en este momento, porque la verdad que tanto lo necesitamos, donde hay a veces actuaciones que, aunque producen sospecha, pues no le dé rienda suelta a lo que usted piensa o lo que en su mente, la estructura de su pensamiento, cómo lo está estructurando para ofender o abordar a alguien con el propósito de juzgarlo. Eso fueron lo que hicieron las tribus, 9 tribus y media del otro lado, ya con las informaciones que recibieron de personas bien o mal intencionadas, pero fueron allá a reclamar. Y sin embargo, como dice aquí, y voy a citar la guía de estudio pastor, donde dice: las tribus no respondieron precipitadamente a las acusaciones esgrimidas contra ellas, sino que escucharon en silencio. Wow. Escuchar en silencio, señores, cuán difícil se hace al ser humano, y aun cuando uno siente que tiene la razón. Y las 2 tribus y media tenían toda la razón. Ahí lo expusieron después de ciertas acusaciones y escucharon en silencio, no hablaron precipitadamente, y pienso que esta debe ser una lección para nosotros en este tiempo. Dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del texto que usted citó en Proverbios capítulo 15, versículo 1. Yo he escuchado, más adelante pues estaremos dando algunas técnicas, como ya habíamos anunciado, cuando estamos haciendo la parte introductoria de la lección número 15, donde estaremos viendo resolución de conflictos. Pero es importante destacar esto, señores. Cuando alguien tocó su puerta, cuando alguien fue a visitarle y fue a acusarle, decir cosas que usted está consciente de que no lo hizo, empiece a contar y escuche detenidamente. Y cuando todo finalice, con palabras amables, con palabras bondadosas, empiece a explicar cuál es su realidad. Usted te recordará la ilustración que estábamos haciendo aquí en la radio sobre el pastor que se le acusó de estar golpeando a su esposa. Había un cristal que no era muy transparente, y a través de ese cristal que no es transparente, pues el hermano que vio el asunto, el brazo del pastor moviéndose en la espalda de su esposa, se vio muy feo cuando se declaró cuál es la realidad. La mujer se había atragantado, se estaba ahogando, y él desesperadamente tocó la espalda de aquella mujer, y fue así como pudo salvar la vida. Y por un lado ya lo estaban casi matando en una reunión de algunos hermanos dirigentes de alguna de estas iglesias, y eso es lo que debe suceder: escuchar pacientemente y dar respuestas blandas ante acusaciones es lo que puede evitar grandes conflictos. Efectivamente, pastor, y es decir que cuando nosotros escuchamos, tenemos la solución en la mano. La respuesta de estas tribus nos enseña que la manera en que nosotros respondemos a una acusación o a un conflicto
puede ser la diferencia entre la guerra y la paz. Por eso el proverbista dice: palabra suave, guiada por el Espíritu Santo, va a desarmar esa ira, va a permitir que reine la unidad. Y hay un principio práctico que nosotros podemos aplicar a nuestra iglesia, a nuestras relaciones eclesiológicas, y es que cuando surjan estos conflictos en la iglesia o en la familia, podemos imitar a estas tribus orientales, responder con mansedumbre, explicar la verdad y dejar que Dios sea quien indique nuestras verdaderas intenciones. Ellos fueron responsables, ellos decidieron hacer frente a esta situación de acusación, por eso tomaron el poder de una respuesta suave, sazonada, como nos anima el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, una comunicación sabia, explicaron su intención y aclararon el propósito de ese altar, y tenía mucha legitimidad en lo que ellos estaban pensando, porque esto lo hicieron por el miedo a ser descartado en el futuro, aunque cometieron el error de no comunicar la idea al resto de la población. Ahora reconocen eso y actúan de manera muy humilde, pastor, mostrando que están dispuestos al camino de la reconciliación. Pastor, pero hemos tenido gente que hay alguien que se humilla y viene y pide excusa o perdón y no está dispuesto, insiste todavía. Imagínense que las 9 tribus insistieran: no, ustedes lo hicieron así. Discuten las verdaderas intenciones de la gente, aplicando como verdad lo que ya ellos han interpretado. Entonces es un error que va a mantener la tensión en las relaciones y va a mantener justamente ese peligro de que se levanten situaciones posteriores fuertes en la misma congregación o en la misma familia. Usted ha utilizado un término que me está llamando poderosamente la atención y tiene que ver con ese tema que trata las cosas de manera muy espiritual. Cuando el Señor está presente en la vida de una nación, de un pueblo, de una familia, entre los amigos, cuando hay algún tipo de equivocación, las cosas deben resolverse espiritualmente, y eso nos ha llamado la atención. De hecho, pastor, cuando hay situaciones como estas, ahí no vale quizás algún tipo de recomendación de algunos expertos hasta que no haya un reconocimiento de que se ha cometido un error y que el Señor está dispuesto a restaurar ese error. Por eso, la vida del cristiano tiene que girar en torno a lo que dice la palabra de Dios. De ahí que hay una recomendación importante que encontramos en el libro titulado Testimonios para la Iglesia, de la autora norteamericana Ellen White, inspirada por el poder del Espíritu Santo, en el tomo 5, páginas 323 y 324, nos da una solución clave ante situaciones como estas, y dice que la religión de Cristo transforma el corazón, dota de ánimo celestial al hombre de ánimo mundanal. Bajo su influencia egoísta se vuelve abnegado, porque tal es el carácter de Cristo. El deshonesto y maquinador se vuelve de tal manera íntegro que viene a ser su segunda naturaleza, hacer otros como quisiera que otros hiciesen con él. El disoluto queda transformado de la impureza a la pureza y adquiere buenos hábitos, porque el Evangelio de Cristo llegó a ser para él un sabor de vida para vida. Señores, si somos toscos, si estamos acostumbrados a hablar de la gente, a decir cosas sin consultar ni asegurarnos de que el concepto o la estructura mental que hemos hecho acerca de un hecho o sobre una persona, hay que ponerlo bajo la dirección divina, y es importante que este consejo externado en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 323 y 324, pueda ser la norma
a seguir. Permitir que el Evangelio de Cristo vaya transformando nuestra existencia, y entonces seremos un canal de bendición en lugar de maldición, porque siempre estaremos buscando la reconciliación con los demás y dejar que Cristo vaya llenando el camino para que esto sea real en nuestras vidas. Qué importante, pastor, y quisiera hacer referencia a esta última parte de la lección que nos deja una pregunta, diciendo cómo manejas las falsas acusaciones. Y allí nos pone el Salmo 37:6 y varios versículos más. Y aquí los principios que podemos extraer es, de acuerdo a la lectura, que nos dice: confía en Jehová y haz el bien. Habita en la tierra y aliméntate de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en Jehová y guarda su camino. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Qué maravilloso es que si usted, hermano, se ha visto acusado, ha sido parte de un conflicto, usted pueda primero confiar en Dios y no en la defensa propia. Confía en Jehová, no te apresures a justificarte. Deja que Dios hable por ti a su tiempo. Y el texto nos dice allí: sigue haciendo el bien, haz el bien. El carácter se prueba en la adversidad más que en la calma. Usted necesita estar quietos, confiar en que Dios está a su derecha allí para defenderlo. Y voy a decir dos cosas más. Número 3, descansa en el Señor, porque el texto nos dice allí: tu justicia el Señor la va a exhibir como la luz y tu derecho como el mediodía. Espera en Él, porque la verdad no se necesita gritar. El tiempo y Dios la revelan. Y finalmente el versículo nos dice que espera en Jehová y Él te guardará, porque el justo tiene un final dichoso. Dios tiene un final feliz. Dios tiene una paz que te va a provocar en tu corazón, en tu vida, para que estés tranquilo sabiendo que Dios sabe lo que está pasando ahí. Amén. Con esas recomendaciones estamos llegando al final de nuestro estudio en este día, donde por la gracia de Cristo hemos conversado con ustedes sobre una respuesta amable. Vamos a orar. Señor, agradecemos esa amabilidad del Espíritu Santo de estar con nosotros para enseñarnos estas grandes verdades en torno a nuestra forma de comunicarnos. Ayúdanos a que nuestras palabras puedan ser suaves siempre que hay conflicto, que podamos convertirnos en un instrumento de paz y no de guerra, que podamos llevar ese principio que nos enseña la palabra de Dios, de pureza, de bienestar, en la medida en que nos encontramos plenamente contigo, que podamos crecer cada día más para bendecir y beneficiar a otros a través de nuestra forma de comunicación. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.